Pregunta a Reddit. Richard Feynman dijo, nunca confundas educación con inteligencia, puedes tener un doctorado y aún así ser un idiota. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto en la vida real? Mi padrastro, el esposo de mi esposa, era un químico que actualmente tiene diabetes. Una noche fue a la sala de emergencias porque su nivel de azúcar en la sangre estaba peligrosamente alto. Afirmó que estaba comiendo bien, lo cual normalmente no hace, por lo que no había razón para que su nivel de azúcar estuviera alto. En su auto había una botella de 2 litros de ginger ale mezclada con jugo de uva. Dijo que los dos cancelaban sus azúcares y que no sabíamos de lo que estábamos hablando porque él era un químico y sabía cómo combinar cosas. Tengo un doctorado y soy un idiota en la mayoría de los aspectos. Todo lo que se necesita para obtener un doctorado es ser realmente bueno o persistente en hacer investigación en un área estrecha de estudio. Edit. Entonces varios comentaristas señalaron que simplifiqué las cosas demasiado. Un doctorado también requiere trabajo duro, suerte y cierta competencia básica en un tema. Pero eso no impide que alguien sea completamente ignorante en otros aspectos de la vida. Peter Duesberg, biólogo molecular que trabaja como investigador en la Universidad de California, Berkeley. Y tiene una carrera por lo demás destacada y reconocida por su trabajo. Se convirtió en un negacionista del SIDA, afirmando que no hay ninguna relación entre el VIH y el SIDA. Llevó a innumerables personas por el camino del conejo, incluyendo a muchos que eran VIH positivos. Estas personas terminaron infectando a otros y rechazando las terapias antirretrovirales. Esto incluyó a una activista negacionista del SIDA llamada Christine Mayore, quien infectó a su bebé a través de la lactancia materna pensando, hey, no es gran cosa, solo es VIH. No causa el SIDA. Trabajé con una chica que se graduó de Brown. Nunca dejaba de hablar de eso. Siempre mencionaba a Brown aquí y a Brown allá. Yo fui a una universidad estatal y era evidente que ella menospreciaba a cualquiera que no asistiera a una escuela de la Ivy League. Así que un día ella estaba haciendo eso y no pude contenerme. Dije algo como, oh, ¿fuiste a Brown? Y sin embargo aquí estamos. Juntos en el mismo lugar. Haciendo el mismo trabajo. Tengo un doctorado y trabajo con un montón de personas que también tienen doctorados. Básicamente, muchos de ellos piensan que, debido a que han tenido éxito en un área, son expertos en todas las demás áreas de la vida. Y siempre tienen opiniones fuertes sobre todo. Creo que también se le llama síndrome de doctorado. Tuve un profesor de matemáticas avanzadas que tenía verdaderas dificultades para descifrar cómo sacar una taza de café de la máquina expendedora. Que Dios lo bendiga. No tengo un doctorado, pero estaba en una fiesta, en el Reino Unido, llena de estudiantes de medicina y, estereotípicamente, todos estaban borrachos. Bueno, un chico se cayó y se rompió la clavícula. Inmediatamente un montón de ellos se acercaron y se preocuparon. Haciéndole las mismas preguntas y siguiendo la lista de verificación. Media hora después, él seguía en el sofá con dolor, así que fui a preguntar si alguien sabía por qué la ambulancia tardaba tanto. Nadie tenía respuesta porque nadie había llamado. Un grupo de estudiantes de medicina en una fiesta no había llamado a una ambulancia ni había hecho ningún arreglo de transporte para un chico con un dolor severo y una clavícula rota. Idiotas. Trabajé en informática para un hospital. Estaba hablando con un médico que olvidó su contraseña. Mientras deletreaba su nombre fonéticamente por teléfono, dijo, Z como en xilófono. No hace falta decir que levanté las cejas. Dr. Ben Carson, uno de los neurocirujanos más hábiles que existen, pensando que las pirámides egipcias se utilizaban para almacenar granos. Como alguien que trabaja en seguridad en un hospital, puedo decir que aproximadamente el 90% de los médicos allí son inteligentes pero carecen de cualquier tipo de sentido común. Y a veces me pregunto cómo funcionan en su día a día. Edit. También olvidé mencionar que llevo casi 2 años en una relación con un cardiólogo pediátrico y es tan sorprendente en casa como lo es con los que trabajo, jajaja. Pero no puedo decir que sea aburrido. Estaba en una fiesta con barril de cerveza en la universidad y el barril, de gravedad, estaba instalado. Alguien se quejó de que la cerveza no fluía, así que verifiqué que el barril todavía estaba casi lleno. Resulta que alguien cerró la entrada de aire en la parte superior. Abrí la entrada y me serví una cerveza. Problema resuelto. Unos minutos después, alguien más se queja de que se acabó la cerveza. Les dije que el barril estaba lleno hace unos minutos y que era un problema con el grifo que yo arreglé. Me dijeron que acababan de ir al barril. Regreso al barril y encuentro que la entrada estaba cerrada de nuevo. La abrí y le serví una cerveza a la joven que dijo que estaba vacío. Mientras ella se va, mi compañero de habitación entra y cierra la entrada. Ahora, mi compañero de habitación es un estudiante sobresaliente que obtiene todas A en su mayoría debido a su memoria fotográfica.
De vuelta al barril. Le digo que necesita dejar la entrada abierta para que entre aire y desplace la cerveza que sale del grifo inferior. Él procede a decirme que, como la cerveza está carbonatada, no se necesita aire para reemplazar el volumen líquido perdido cuando se dispensa la cerveza. Así que le hice 2 preguntas: si no se necesita, ¿por qué está el grifo superior? ¿Y realmente cree que la cantidad de gas que desprende la carbonatación en un vaso de cerveza es igual al volumen de la cerveza líquida? Pensó durante unos segundos y su única respuesta fue: tengo un promedio de 4.0. ¿Cuál es tu promedio de calificaciones? Luego se fue. Trabajo con médicos todo el tiempo en mi trabajo. Los médicos son algunas de las personas más inteligentes pero a la vez más tontas que he conocido. Tuve un jefe que era ingeniero y puso un par de cientos de dólares en monedas en el tubo neumático de un banco, donde se atascó y tuvieron que usar un martillo neumático para sacarlo. Estaba molesto porque el banco le estaba cobrando por esto, ya que no sabía que esto iba a suceder. Tenían letreros grandes que decían que no se debía poner monedas en los tubos, incluso en los propios tubos. Mi primera llamada en mi primer trabajo de IT fue en un laboratorio médico. Había una doctora que había estado en el trabajo durante años y llamó diciendo que su computadora no encendía. La guié a través de algunos pasos de solución de problemas y nada funcionó. ¿Está la computadora enchufada? Ok. ¿Está encendido el monitor? Ok. ¿Cuándo comenzó el problema? Fueron las preguntas que se hicieron y ella las respondió todas. Subí a su oficina y efectivamente la computadora está enchufada a una regleta de enchufes que está enchufada a sí misma. El equipo de limpieza había limpiado a fondo su oficina y nunca volvió a enchufar nada. La doctora enchufó la regleta de enchufes en sí misma pensando que mientras estuviera enchufada, eso era todo lo que necesitaba. Trabajé para un estadístico que tenía un doctorado en estadística y era tonto como una piedra. Por otro lado, trabajé con este chico realmente inteligente que también tenía un doctorado. Y como él decía, todo eso significa es que hice el trabajo para obtener un doctorado. Fui a 3 salas de emergencia cuando sentí que algo estaba mal con mi brazo. Se sentía como una picadura de insecto el día 1 y para el día 4 era como una cuerda elástica desde mi codo hasta mi muñeca. 3 médicos dijeron que era una irritación de la piel o dermatitis. Seguí diciéndoles que algo estaba mal. No tengo título médico. Trabajo en administración de propiedades. El día 5 entré a otra sala de emergencia y dije, no me importa si tengo que pagar de mi bolsillo o quedarme aquí toda la noche. Pero algo está mal con mi brazo. Finalmente, después de muchas miradas y comentarios groseros, me hicieron una ecografía de mi brazo. Luego me llevaron de urgencia a una resonancia magnética. Después me dijeron que iba a ser ingresado. Un coágulo de sangre de 3 en mi brazo superior, 2 en la zona del pecho y 1 ya había pasado por mi pulmón. Me diagnosticaron con la mutación genética del factor 2 22 días después, trastorno de coagulación sanguínea. La madre de mi exnovio era profesora de lingüística y sabía más de 10 idiomas. También era una de las personas más tontas que he conocido. Algunos ejemplos. Ella creía que en caso de emergencia las azafatas son catapultadas fuera del avión. También estaba convencida de que donar sangre causa alguna enfermedad sanguínea y puedes morir por ello. Pero mi favorito fue cuando dijo que los problemas ortopédicos de su hijo no eran resultado de una lesión grave que había tenido. Le duele la rodilla porque come demasiado ketchup. Doctor Oz. Realmente fue a Harvard. Realmente es un profesor universitario. Realmente fue pionero en varias técnicas de cirugía cardíaca. Además, promovió la hidroxicloroquina para combatir el COVID después de leer sobre ella en Internet. No menciono las estafas obvias que él promociona en su programa de televisión porque no creo que realmente crea en ellas. Creo que es un acto que hace solo para estafar a personas ingenuas. Un médico me dijo que mi bebé de 6 meses no podía tener estreptococo porque era una infante. Y la llevé a la sala de emergencias porque empeoraba y no había centros de atención urgente abiertos. Y descubrí que tenía estreptococo. Esto es básicamente de qué trata The Best and the Brightest, de David Halberstam. Cuenta la historia de cómo las administraciones de Kennedy y Johnson llevaron a Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Y se centra especialmente en el secretario de Defensa Robert McNamara. Él continuamente intensificaba el conflicto en cada oportunidad. Y si lo cuestionabas, podía sepultarte en datos que mostraban que Estados Unidos estaba ganando la guerra y que el Departamento de Defensa solo necesitaba más tropas y más dinero para llevarnos a la victoria. Estoy simplificando en exceso un gran libro, pero esa es la idea principal. Una gran pieza complementaria al libro es un documental llamado The Fog of War, de Errol Morris.
Es una entrevista 1-a-1 con Robert McNamara filmada cerca del final de su vida, donde reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido. Después de verlo, el 90% de las personas terminan pensando que McNamara es un hombre particularmente inteligente y sagaz. A pesar de que hay una montaña de evidencia que muestra que ese no es el caso. Mi compañera de cuarto en la universidad. La persona más inteligente que he conocido. Pasó casi una hora tratando de empujar un escritorio de vuelta a la esquina de nuestra habitación en un ángulo. No me escuchaba porque, en sus palabras, ella lo tenía. Después de que finalmente se rindió, me acerqué. Saqué el escritorio por completo, lo enderecé con la pared y lo empujé de vuelta. Un solo movimiento, sin esfuerzo. Muchas veces me di cuenta de que ella podría ser la más inteligente, pero yo tengo más sentido común. Mi profesor, un brillante neurocirujano, una vez decidió oler directamente una botella de amoníaco. Luego me dijo, no huelas eso. No tenía planeado hacerlo. Mi tío es inteligente como la mierda. Tiene múltiples maestrías en educación y ciencias, constantemente gana premios por su enseñanza y altos promedios de sus estudiantes. Dime por qué este idiota necesitaba que le recordara cómo hacer ramen varias veces. Para obtener un doctorado, debes saber absolutamente nada sobre una amplia gama de temas. Mi ex esposa, con un doctorado en neurociencia, conduciendo mi auto con el freno de mano puesto, llamándome para preguntar sobre el ruido y el olor. Me han dicho que los idiotas están gobernando el mundo, pero si eso es cierto, pensé que estaría un poco más arriba. Mi tío abuelo es un ingeniero brillante, pero no tiene ninguna conciencia social. Si le cuento un chiste sobre, digamos, perros, él no se reirá. Pero te hablará sobre cómo la evolución de los perros refleja la de la humanidad y cómo nuestras especies son simbióticas o algo así. Luego le explicamos que era un chiste, él lo repasará en su mente y entonces se reirá. Edith, aprecio todos los diagnósticos en línea, pero él definitivamente no es autista. No necesito escucharte, tengo, credencial. Si no estás dispuesto a considerar información nueva debido al mensajero, lo siento, eres un idiota. En una nota personal, mi esposa era candidata a doctorado cuando nos mudamos juntos. Al principio, fuimos a una fiesta y cuando llegamos a casa, le dije que me sentía inadecuado porque era la persona menos educada en cada habitación y me sentía un poco tonto escuchándolos hablar de cosas de las que no tenía idea. Ella me dijo, cada uno de ellos sabe más sobre alguna pequeña cosa en la que acaban de obtener su doctorado. Alguna mutación genética o cómo interactúa alguna molécula en un entorno rarificado. Pero aparte de eso, todos son personas normales que no pueden descifrar cómo combinar sus calcetines o hablar con alguien del sexo opuesto. Ella dijo, eres una de las personas más curiosas que conozco. Tu biblioteca es más grande y diversa que la de cualquier otra persona que conozco y realmente las has leído. Haces preguntas y hablas con todos y tienes cosas reales de qué hablar con ellos porque sabes sobre cosas que les interesan. Ahora ella es MD PhD y todos nuestros amigos son médicos de algún tipo y todavía soy la persona menos educada en la fiesta. Pero ahora puedo ver que las personas son solo personas y sí. Puedes ser súper inteligente en una cosa u otra y aún así ser un fracaso en el mundo real. Es mucho más importante ser una persona amable y buena que cumple lo que dice que ser el niño más inteligente de la clase. Al menos así es como criamos a nuestros hijos de todos modos. No olvides comentar tu respuesta, y si te gustó el video, suscríbete para ver más historias como esta.